que decir, profesor, no entiendo acá. Si ustedes no son capaces de ir no aprendiendo la materia, sino que irse cambiando el switch de modo de pensar. Por eso uno habla de pensamiento computacional acá. No es la forma de hacer las cosas, sino que es la forma de pensar, la diferencia con respecto a otros cursos. ¿Ya? Si no logran eso, el curso generalmente lo reprueba. ¿Ya? Ese es el problema. O sea, uno está acostumbrado a ser muy estructurado en su forma de pensar, mientras que este curso es un curso en el cual uno tiene que ir enfocándose a resolver problemas. En matemática, uno habla mucho de lo que es el aprendizaje basado en problemas, que es distinto al aprendizaje haciendo ejercicio. Eso siempre yo lo indico, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con esos conceptos propiamente tal. Ya, vamos viendo acá qué es lo que son los algoritmos. Ya. Lean ahí. Y ahí a ustedes se les presenta un problema, ¿ya? Entonces, resuélvanme ese problema. ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, el problema está que no puedo ver yo los comentarios que usted hace. A no ser que... Ya, alguien hizo comentario. ¿Quién hizo comentario acá? Ah, la clase. En el save, ya. No, si tengo uno, pero lo tengo acá abajo. ¿Ya? El problema está que con este computador no voy a poder grabar la clase. A ver si puedo grabar la clase acá. Ya, grabar. Aceptar. Para que todos estén aceptados. Ya. Listo, estamos ahí. A ver, voy a tratar de colocar la otra pantalla. A ver, voy a dejar de presentar acá. De tal manera de ir viendo parte de la clase también. Pantalla completa. Ya, ahí. Acá está. Ya. Ahí lo ven o no. Ahí ven. A ver, por lo menos acá ir viendo yo los comentarios. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, ya aquí, por eso ahí veo los comentarios. ¿No? Mira, ya la próxima clase vamos a trabajar con otro computador. ¿Ya? Ya. Dice ahí, partiendo de un punto P, un oso camina 1 kilómetro hacia el sur. Cambia entonces de dirección y recorre 1 kilómetro hacia el este. Después, dando vuelta de nuevo a la izquierda, recorre 1 kilómetro hacia el norte para llegar exactamente al punto partido. La pregunta es, ¿de qué color es el oso? Alguien que me diga algo.
Espero respuesta. O sea, no hay ninguna respuesta. O sea que en el problema no está hablando como de lo que hace el oso, de hacia dónde va, por así decirlo. No, Y después nos pregunta, a ver, yo los quiero sacarlo de contexto de ustedes lo que están acostumbrados a hacer. O sea, este es un problema matemático, aunque ustedes no lo crean, es un problema matemático, ¿ya? Por eso yo les digo, el, el curso en sí se basa en resolver problemas, ¿ya? Y los problemas que nosotros queremos resolver van a ser problemas matemáticos. Entonces, no son de ejercicio, esa es la diferencia con los cursos de matemáticas. Entonces, yo le estoy planteando un problema y yo quiero que ustedes lo resuelvan. Entonces, la pregunta del millón, ya. ¿Qué ustedes me pueden decir con respecto al problema? Ahí dice uno que es oso polar, el otro dice que es un oso que vive en el norte, el otro es un oso panda, XD, no sé qué significa el XD. ¿A qué le llaman el XD? El otro día aprendí, eran dos puntitos paréntesis, era carita feliz. Entonces, para el otro El lado era carita XD es triste. como una carita como riendo, el XD, como una carita riendo. Sí. Ah, ya, ya. Ya, pero yo quiero que ustedes me digan ahí de qué color es el oso. Yo no voy a continuar en adelante hasta que no lo resuelvan el problema. La idea es cómo enfrentarse a resolver problemas. Blanco, ya. Uno dice que es blanco. A Camila, ¿por qué tú crees que es blanco, Camila? Polo Norte. Evanis dice que está en el Polo Norte. ¿Por qué está en el Polo Norte? Ya, ¿y por qué tú crees que está en el Polo Norte? ¿Cuál es la razón? Pueden existir otro tipo de osos, ¿eh? Así que no necesariamente son osos del Polo Norte. A ver, si el primer punto va al sur es porque viene del norte. Ya, tenemos un punto que viene del norte. ¿Qué más? No sé qué más, dice. ¿Y los demás qué piensan? Sería interesante que lo fuéramos eh, comunicándonos con ¿cuánto se llama? Con el audio, porque así de tal manera sea más interactivo.
Ya, ustedes que son matemáticos. Por lo menos ahí Evanino nos dijo que hay si el primer punto va al sur es porque está en el norte. Ya sabemos algo ahí, algo nos está indicando. ¿Qué dicen los demás? Sofía, Eduardo, Jorge, los demás, y Israel, Esteban, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Por mi parte, lo único que logré rescatar es lo mismo de la de Vanís, que si el primer punto va al sur y siguiendo toda la secuencia, es ¿Ya? porque venía del norte. Pero es Ya. lo único que logré rescatar. ¿Cuánto camina al sur? ¿Mm? ¿Sí? Ah, tú lo sacas porque dice que recorre para el sur 1 kilómetro, ¿no es cierto? Después vuelve al punto de partida. O sea, vuelve a estar en el punto, al polo norte. ¿Sí? Ya. Pero está, ya. Ya, o sea, uno puede deducir eso porque dice que parte en punto P y vuelve, pero podría estar, no en el polo norte, po, porque yo podría estar en un punto cualquiera, camino para abajo, después camino para el lado, después vuelvo al punto donde estaba. Entonces no necesariamente puede estar en el polo norte. Podría estar, qué sé yo, en la India, o podría estar, qué sé yo, en el Ecuador, porque uno camina, está en el Ecuador, camina 1 kilómetro abajo, pues después vuelve al punto de partida. ¿O no? O sea, eso podría perfectamente ser factible en ese sentido. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los demás? ¿Ven? Yo les dije, este curso es para pensar. De alguna manera ya estamos pensando ya. ¿Alguien me puede dar algún otro motivo o razón? Ágata y Esteban, que fueron los únicos que hablaron, los demás, Francisca, Yarela, Jorge. ¿Qué dicen los demás? Evaní, ¿qué dice? Israel. No, profe, no encuentro el resultado. Yo iba a decir que era un oso multicolor, pero no se puede. No, no es multicolor, pues, o sea, ¿de qué color es el oso? Esa es la pregunta. Ahora el problema es, uno tiene que decir el color y tiene que decir por qué es de ese color. ¿Por qué no puede ser de otro color? O sea, yo le advierto, es un problema matemático. Vamos leyendo ahí algunas cosas, porque son cosas que son básicas en sí. Partiendo de un punto P, ya tenemos un punto P.
camina 1 kilómetro hacia el sur. Ya tenemos 1 kilómetro para abajo. Cambia entonces de dirección y recorre 1 kilómetro hacia el este. Camina para el este. 1 kilómetro. Y después, dando vuelta de nuevo a la izquierda, recorre a la izquierda, o sea, se gira el oso y vuelve a recorrer 1 kilómetro hacia el norte para llegar exactamente al punto de partida. ¿Qué me está indicando todos esos datos que me están entregando ahí? ¿Qué me están indicando? El recorrido del oso. Ya, el recorrido del oso, pero ¿qué tipo de recorrido está haciendo el oso? Yo hice un dibujito y me quedó como un triángulo. Ya, te quedó un triángulo, perfecto. Ya, ¿quién está hablando ahí? Eduardo, perfecto. ¿Ese triángulo, qué tipo de triángulo es? ¿Cómo se llama este? Triángulo recto creo que se llama, o el que tiene un ángulo recto. Triángulo rectángulo. Ese mismo. Aquí hay que ir aplicando los conceptos de matemática de geometría que vieron en el semestre anterior. ¿Por cuándo vieron geometría? En el primer semestre. Sí. Ya, es un triángulo rectángulo. Ya. ¿Qué valores tiene ese triángulo rectángulo? 1, 1 y 1 en todos lados. Ya. ¿Puede ser así o no? No, ¿Por qué no? creo que no. ¿Por qué creo O por estoy entrando b al cuadrado es igual a c al ¿Ah? cuadrado. Por esa ¿Cómo? cosa del a al cuadrado más c al cuadrado es igual a c al cuadrado, no daría. Ah, ya. O sea, no se cumple el teorema de Pitágoras. Según yo, no. Ya. ¿Qué dicen los demás? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado será 1 y 1, 2. Y el otro sería 1 al cuadrado, entonces sería 2 igual a 1. No habría igualdad. Sería la raíz de 2. No. Sí, porque la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos. Que distinto es la suma de los catetos al cuadrado. Ojo con eso cuando uno habla. La suma de los cuadrados de los catetos. Que es distinto decir la suma de los catetos al cuadrado. Una vez cuando los estudiantes están haciendo práctica, cometen esos errores. ¿Ya? Ya. Los demás hicieron la figurita, el triangulito, que dice ahí Eduardo que hizo un triangulito. Pero ese triangulito no sirve. Porque dice que según lo que nos dice el problema, acá tenemos el problema, nos dice que el problema dice que recorre 1 kilómetro al este y después, dando vuelta de nuevo a la izquierda, recorre de nuevo 1 kilómetro, ahí dice recorre 1 kilómetro hacia el norte para llegar exactamente al punto de partida. Entonces, según Eduardo dice que está mal dado el problema, está mal planteado, porque debería ser raíz de 2 y no 1. ¿Y los demás qué dicen? ¿Es un triángulo equilátero o no? Eso tendríamos que estudiarlo. ¿Sería equilátero o no sería equilátero? O Sí, sea, ¿por qué sería equilátero? O sea, si todas sus medidas son iguales, es equilátero. claro. ¿Sí? Pero, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que camina 1 kilómetro al sur, entonces cambia entonces la dirección y recorre hacia el este. No me dice que
gira, qué sé yo, 60 grados para ir al este. Mm. Me dice que gira hacia el este, entonces yo voy para el sur y luego voy. Entonces se ángulo recto. ¿Y a quién más puedes algo opinar? ¿Alguien más puede opinar? Sofía, Francisca, ojo, este es un ramo de asignatura que ustedes después tienen que hacerlo en tercero y cuarto medio. Ah, ya, por ahí vamos. Perfecto. Ya, ¿sí? ¿Ya? Perfecto. 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 Ahí está la solución. Entonces uno puede crear un triángulo donde todos sus lados son iguales, ¿no es cierto? Y no tiene que ser un triángulo especial, solamente en la esfera. Y como dice, ¿no es cierto? Acá dice que puede ser en el norte o en el sur, justo son los puntos que uno puede construir ese tipo de triángulos. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, matemáticamente hablando, ¿no es cierto? Que uno, trabajando en la esfera, construye ese tipo de triángulo, y ese triángulo especial se da en el norte, el polo norte y en el polo sur. Y como dice que partiendo de un punto P camina 1 kilómetro para el sur, quiere decir que estaba en el polo norte. Y como estaba en el polo norte, ¿cómo son los osos en el polo norte? Son de color blanco. Por lo tanto, la solución al problema es blanco. Esa es la respuesta al problema. O sea, las matemáticas, ¿no es cierto?, nos dan acá, nos dan una fórmula, por así decirlo, exacta de lo que es un modelo matemático, pero sí me permiten dar soluciones del punto de vista matemático y fundamentarlo. Es lo que dice Adrián Paenza. Esa persona, Adrián Paenza, es un matemático didáctica, donde muchas veces esta persona dice, no hay que entrar por esa puerta equivocada ya no sirvió, ¿ya? Ahora hay que buscar otras formas de poder enseñar las matemáticas. Las matemáticas están en la vida real y se plantean en la vida real. Él plantea ese un problema, por ejemplo, ¿cómo yo puedo resolver que por lo menos hay dos, ¿no es cierto? Hay más de dos, dice, personas con el mismo número de pelo, por ejemplo, en la ciudad de Santiago. Él habla de la ciudad de Buenos Aires, pero en la ciudad de Santiago. Entonces, de la misma forma que uno resuelve este problema del ¿cuánto se llama? Del oso, uno puede resolver otro tipo de problema, ¿no es cierto?, dándole un sustento matemático a lo que hay que resolver.
Entonces, la solución, ya sabemos cuál es la solución, que es un oso de color blanco, ¿ya? Si tienes duda y no lo has comprendido, te sugiero que vuelva a hacerlo. O sea, hay que volver a plantearse, hay que volver a replantearse el problema, porque se supone que los problemas que están tienen solución. Eso es lo importante. En este caso, cuando nosotros empecemos a trabajar ya con algoritmos, nosotros, la persona de por sí, uno desarrolla algoritmos, pero el problema es cómo lo escribo, cómo yo lo planteo en una hoja. Esa es la diferencia, entonces, para poder trabajar acá con el asunto del algoritmo. Dice que el problema no tiene solución en geometría euclidiana, no por el color del oso, sino porque no se forma un triángulo rectángulo, con lo que decía, ¿no es cierto?, era Eduardo, que no se formaba un triángulo rectángulo, ¿ya? No se formaba el triángulo rectángulo. Entonces, moraleja, si no comprende un problema, jamás va a poderlo resolver. Obvio, si yo no lo comprendo, por más empeño que yo lo haga, no lo voy a poder resolverlo. Entonces yo tengo que plantear todas mis conocimientos que tengo. Son dos cosas. Uno es conocimiento y otro son los conceptos matemáticos que yo tengo. Otro es el conocimiento matemático que yo tengo, ¿ya? Eso lo tengo que ponerlo en juego para poder resolver el problema en sí. Pero lo importante es saber leer bien el problema para poderlo resolver, ¿ya? Aquí yo coloco que muchas veces esto ocurre en los controles, que tratan de resolver el problema, pero no lo entienden, por lo tanto no lo van a poder resolver, ¿ya? La solución es simple, pero el alumno no lee a conciencia el problema. Ese es el problema de comprensión lectora que tienen a veces, ¿ya? La solución ahí es simple. O sea, en lo que es computación, en lo que es la programación de computador y todo lo demás, existen problemas que son simples, o sea, se supone que son simples para los alumnos, y hay problemas que son complejos, ¿ya? Por ejemplo, un problema simple, qué sé yo, realizar la suma de dos números cualquiera. Ese es un problema simple. Tomo un número, tomo el otro número y lo sumo. Algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo ahí que uno podría decir? Que tomo un dato, tomo el otro dato y lo sumo. Ese viene siendo los pasos a seguir. Leo un número, leo el otro número y sumo los números. Esa es la secuencia de pasos, ¿ya? Ese sería el algoritmo. Problema simple. Pero hay otros problemas que son más complejos. Por ejemplo, el problema de colocar 8 reinas en un tablero de ajedrez sin que entre ellas se coman, se maten. Ahí tiene un problema que es más complejo, ¿ya? El otro es el problema de la torre de Hanoi. Ese también es un problema entre comillas, el básico es simple, pero mientras más argollitas uno puede tener, se complica más. Es un problema que jugaban los monjes tibetanos, ¿no? Les voy a ver cuál es a ver, les voy a presentar acá ¿por qué no? Ahí estamos. ¿Cuál es las torres de Hanoi para que ustedes vayan lo pueden jugar, ¿eh? Aquí voy a abrir ya ahí están viendo ahí la presentación del Paint, Sí, ¿sí? sí, Ya. sí. Mira, las torres de Hanoi son 3 palitos. Me voy a poner un palito, 2 palitos, 3 palitos. Ya, y aquí voy a colocar que tiene una base, ¿ya? Una base en los palitos.
Entonces, se tienen 3 argollitas, ¿ya? Vamos a colocar ahí las 3 argollitas. No, le puse color rojo, voy a colocarle de otro color azul. Como que estamos ya con el rojo. Ya ahí. Azul. Y tiene 3 argollitas. Esas 3 argollitas, una argollita, 2 argollitas, 3 argollitas. Entonces la idea es pasar estas 3 argollitas a esta otra torre, a la última, ¿ya? Con la condición que yo puedo ir pasando de una argollita a la vez. Pero no puedo colocar una argollita mayor sobre otra menor. O sea, si yo traslado esta argollita azul que está acá, la traslado acá o acá, ¿cierto? O trasladar acá. No puedo trasladar esta otra azul encima de esta. O sea, no puedo colocar acá una argolla ahí. O sea, no puede quedar ese ejemplo que está ahí. Por ejemplo, ahí. ¿Ya? Eso no puede ocurrir. Entonces, obviamente que esta argollita tendría que trasladarla acá. No me queda otra. O sea, tendría que ponerla ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condición que me queda ahora? Me voy a tener que trasladar esta argollita, la que está en medio, sobre esta. Y después poner esta argollita acá. Pero resulta que la idea es trasladar las argollitas que quedaran de la menor a la mayor en el último acá. Ahí uno tiene que ir jugando. Eso se puede programar. Uno puede hacer un programa, incluso un programa que, entre comillas, es más o menos sencillo de poderlo trabajar. Pero ¿qué pasa si yo pongo 4 o 5 argollitas? Ya, con 5 argollitas se complica bastante. ¿Ya? Entonces, incluso los monjes tibetanos le llamaban el juego de la eternidad, porque ya con 10 argollitas, olvídate, la persona con todos los movimientos que tendría que hacer, se muere antes de terminar el juego. ¿Ya? Ahí tienen un juego que se puede entrar a programar. ¿Ya? Ya. Entonces vamos viendo algunas cosas acá para ir aprendiendo lo que es un algoritmo. ¿Qué es lo que es un algoritmo? Bueno, es un conjunto de pasos. Ahí dice bien clarito, conjunto de pasos. ¿Ya? Son lógicos. Importante eso. Lógico. O sea, tienen una secuencia lógica. ¿Ya? Están ordenados. ¿Ya? Secuencialmente, uno tras otro, porque son pasos que van uno tras otro. Y además que son finitos. O sea, la secuencia de pasos termina. Hay un término del problema. Hay un término de la secuencia de pasos. Escrito de tal forma que permiten visualizar la solución de un problema determinado en un momento específico. Entonces ahí tenemos una definición de algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que es un algoritmo? Es un conjunto de pasos lógicos, ¿ya? Ordenados secuencialmente y de manera finita. O sea, no es que queda en forma eterna la secuencia de pasos. ¿Ya? Lo otro que son secuenciales, uno tras otro, ¿ya? Ordenados lógicamente. ¿De dónde viene la palabra algoritmo? La traducción la realizó Fibonacci, ¿no es cierto?, del matemático que se llamaba algo Khwarizmi. ¿Sí? Llamaba algoritmi de un número. ¿Ya? Él tenía entonces algoritmi, de ahí viene la palabra de algoritmo. ¿Ya? Ahí fueron el algoritmo para división, el algoritmo para sumar fracciones. Es una secuencia de pasos que uno realiza para hacer, ¿cómo se llama? Algoritmo. Ya. Acá viene otro problema. Todos nosotros, todos,
un niño, una persona de edad, una persona, ¿no es cierto?, cualquier persona, puede realizar o realiza algoritmos todos los días, en cada instante. Yo hago una secuencia de pasos que voy a hacer, ¿ya? Lo que pasa es que uno no se da cuenta de lo que está pensando, pero uno piensa eso. Ah, si hago esto, podría ocurrir esto. O, por ejemplo, uno puede decir en la mañana, en la mañana me tengo que levantar, voy a hacer tal cosa, después voy a tomar desayuno, después voy a ir qué sé yo, voy a ir a la universidad, después me voy a juntar con una compañera, un compañero, vamos a hacer tal tarea. Hay una secuencia de pasos. Esa secuencia de pasos es lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, toda persona implícitamente y diariamente diseña y realiza algoritmos. Importante eso, diseña y realiza algoritmos. O sea, yo pienso lo que hace, yo no soy un autómata, no hago las cosas sin pensarlas, ¿ya? Para dar soluciones a las situaciones cotidianas, a de lo de la vida real, ¿ya? Eso uno lo hace en forma natural. Y peor todavía, ustedes, como matemáticos, siempre están haciendo algoritmos. Cuando les dicen demostrar tal cosa, tienen una secuencia de pasos que los van justificando ustedes para demostrar un teorema, para demostrar, ¿no es cierto?, un problema. Entonces, de partida ustedes ya saben hacer algoritmos. Por eso que también se plantea esto en matemática, en los terceros y cuartos medios, ¿ya? Para poder enseñar a las personas a pensar y cómo escribir eso. Por eso que muchas veces la gente, los niños, por ejemplo, no les gusta la matemática porque le enseñan solamente a resolver ejercicios con cosas mecánicas y no pensar, ¿ya? Sin embargo, un programador, o sea, los que llevan, ¿no es cierto?, la forma de poder controlar un computador, diseña un algoritmo en forma consciente, ¿ya?, de realizar cada paso que obtendrá la solución del problema específico. O sea, está consciente de cada uno de los pasos que va realizando. La persona, ustedes, ¿cierto?, normalmente uno en forma inconsciente realiza esa secuencia de pasos. Los matemáticos, para resolver una demostración, lo hacen en forma consciente y lo escribe en un lenguaje, en el lenguaje de las matemáticas. Acá lo vamos a escribir en un lenguaje que viene siendo un lenguaje de programación. Por eso que también se habla que la persona en el futuro debe saber varios lenguajes. 1, su lengua materna. 2, otra lengua. Después puede ser en inglés. 3, un lenguaje de programación o computacional, ¿cierto? 4, lenguaje de ¿cómo se llama esto?, de simbología y cosas por el estilo. Entonces ahí uno tiene que ir viendo los tipos de lenguajes que uno tiene que ir trabajando en su vida real. Ya. Por ejemplo, ¿cómo sería un algoritmo básico en sí? Buscar en las páginas de cine, en el diario local, ya no existe eso ya. Bueno, uno podría hacer en las páginas web, ¿ya?, y mirar si hay una película anunciada, ¿ya? Si la ve anunciada, mira en qué cine la hacen. Se va a verla. Si no la ve anunciada, espera los estrenos para la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene. ¿Cuál sería el algoritmo? Primero, buscar en la página de los cines del diario local, la fecha de hoy. Revisar la cartelera, esto izquierda a derecha. Buscar los títulos existentes. Si se encuentra el título de la guerra, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, no seguir buscando, ¿ya? Porque ya lo encontró ya. Apuntar el nombre del cine y la dirección. Si no, ¿no es cierto?,
Si no la encuentra en la cartelera, esperan la semana y volver a hacer el proceso. ¿Ya? Aquí hay una secuencia de pasos. Eso sería secuencia de pasos de una persona común y corriente que tendría que estar realizando esa secuencia de pasos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un algoritmo computacional y no computacional? Toda actividad que realiza el ser humano responde a un algoritmo. Existen dos tipos de algoritmos. Los que realizan para ser ejecutados por una computadora, llamados algoritmos computacionales, y los que son ejecutados por el ser humano, que son algoritmos no computacionales. Por ejemplo, la compra de los boletos de un cine. O sea, aquí hay que separar un algoritmo que es computacional, que uno tiene que llevarla a una estructura o forma de escritura, a un lenguaje específico para insertarlo en un computador, y los otros algoritmos son los algoritmos cotidianos que uno, ¿no es cierto?, los lleva para poder ser ejecutados por la persona propiamente tal. ¿Qué características debe tener un algoritmo? Son varias. Uno, que tiene que ser legible, o sea, uno tiene que poder ir leyendo la secuencia de pasos que me permitan ir realizando las tareas específicas para llegar a la solución. ¿Ya? Debe ser eficiente. ¿En qué sentido debe ser eficiente? Debe ser eficiente en el sentido de poder ser escrito de una forma que sea precisa y además, ¿no es cierto?, que ocupe la mínima cantidad de recursos posibles dentro de un computador propiamente tal. De no ser ambiguo, o sea, los pasos no ser ambiguos. ¿Qué significa ser ambiguo? Significa que uno puede decir, puedo hacer esto o puedo hacer esto otro. No, acá tiene que ser solamente de una forma. Por ejemplo, en matemática a veces se presenta también la ambigüedad. Voy a ocupar aquí el Paint para que vamos viendo el asunto de ambiguo. Por ejemplo, ambiguo. Es más grande lo que esto. Y ahí. Por ejemplo, 16. Eso que está ahí. 16 por 2 dividido por 4. ¿Qué es lo que realizo primero? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué realizo primero? ¿La multiplicación o la división? La multiplicación. ¿Por qué la multiplicación? O sea, que por lo menos como yo lo veo, daría lo mismo, creo. No, no daría lo mismo. No, no Nada. da lo mismo. ¿Viste? Ahí hay un problema de ambigüedad. ¿Te das cuenta? Eso se llama la ambigüedad. Entonces, bueno, existe una regla, ¿ya? Ahora hay que verla desde el punto de vista matemático. Eso cuando ustedes estudien álgebra, en el álgebra se ve, ¿ya? ¿Por qué uno realiza las operaciones primero de izquierda a derecha? Entonces, lo primero que uno, según acá, sería primero hacer la multiplicación y después hacer la división. Porque es distinto que si yo a esto le pusiera un paréntesis ahí, ¿cierto? En el 2, le pongo un paréntesis. Bueno, aquí no puedo poner el paréntesis. O sea, haber escrito ahí 16 por paréntesis 2 dividido por 4. ¿Ya?
¿Viste? Ahí es distinto. Porque ahí, ¿qué prioridad tiene? El paréntesis. Y después la multiplicación. Entonces, esas cosas están escrito bajo una norma matemática, existe una regla matemática. Ahora, la regla matemática, está esta regla matemática en sí, ¿ya? Para poder trabajar propiamente tal, ¿ya? Pero hay que saberla aplicar y saberla utilizar. Ahora, ahora me estaba acordando de un problema. Yo si quieren, no sé, a ver, tendría que hacerle empeño aquí nomás. A ver, voy a colocar acá arriba. Que 1 más 1 es igual a 3. O sea, uno puede llegar que 1 más 1 igual 3. A ver, esto no lo voy a grabar, ¿ya? Voy a detener la grabación para que vean ustedes este 1 más 1 igual 3. A ver cómo es la demostración. Me estoy acordando, ¿eh? 1 más 1 igual 3. Se me olvidó cómo poderlo demostrar. Tendría... A ver, algo me va a acordar. A ver. 42 menos 40 es lo mismo que decir 60 63. No. Ya no, se me olvidó. Ya, se los voy a demostrar la próxima semana, para que vean ustedes ahí el asunto de cómo es que 1 más 1 llega a 3. Ya, sigamos acá, voy a seguir con la grabación. Ya, se está. Ya, estábamos viendo entonces las características del algoritmo. Ya, no ambigua, ahí estamos. No, debe ser preciso. O sea, tiene que realizar las operaciones, ¿no es cierto?, que se están solicitando en forma precisa. ¿Ya? Debe estar definido. ¿Ya? Debe ser finito, o sea, tener un término propiamente tal. Y debe ser concreto. Entonces, todas estas características son propias de lo que es un algoritmo. Aquí voy a tener que hacer la presentación porque ahí están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Ahí tenemos Fibonacci. Tenemos las características, debe ser finito, terminal concreto, legible, eficiente, no ambiguo, preciso y definido. Ya, la estructura del algoritmo. Ya. ¿Cuál es la estructura de un algoritmo propiamente tal? Para trabajar con un algoritmo, uno tiene que tomar datos. ¿Qué datos tiene que empezar? Por ejemplo, en el caso del oso, uno empezaba a trabajar con datos. Por ejemplo, un punto P,
Y recorría 1 kilómetro, después giraba otro kilómetro, esos son los datos, ¿ya? Corresponde entonces a los datos requeridos para realizar el algoritmo. Son los datos de entrada. En el problema que teníamos del oso, también teníamos datos de entrada, ¿ya? Que eran los que me entregaba a mí el problema. A veces no entrega todos los datos un problema, sino que uno puede deducir esos datos propiamente, ¿ya? Y los datos que son generados, o sea, en el caso a mí del caso del oso, estaban pidiendo que los datos fuera el color. Eso es lo que me estaban pidiendo como dato de salida. Entonces yo tengo datos de entrada, un punto P que recorría al sur, que recorría 1 kilómetro, que después giraba al este, caminaba otro kilómetro, y después giraba y caminaba 1 kilómetro al punto de partida. Esos son los datos de entrada. ¿Y qué son los datos de salida? ¿Cierto? El resultado que me piden a mí es el color. Entonces ahí yo tengo que tener en cuenta los datos que tiene el problema. Yo tengo que empezar a desmenuzar el problema en sí. Luego son los procesos, ¿cierto? Entonces son un conjunto de instrucciones o secuencias que me permiten a mí realizar las operaciones. Entonces, como en el problema del oso, a mí me piden a mí poder argumentar en forma matemática el color del oso, yo con los datos que tenía que de alguna manera llevarlo a algo matemático. ¿Y cuál era ese algo matemático? Que teníamos que trabajar, ¿cierto?, en una esfera. Y ahí estamos trabajando en un proceso. Generalmente los procesos son cálculos matemáticos que se hacen, ¿ya? O sea, es una fórmula propiamente tal, o una operación de sumar cosas, o una operación de contar cosas, ¿ya? Pero en sí, generalmente son fórmulas, ¿ya? Los procesos. Y después tengo que tener la estructura de control, ¿ya? Estas organizan las instrucciones como deben ser realizadas. En realidad la vamos a ir viendo de a poco, porque no las podemos aprender todas al tiro. La estructura de control son 3. Una que es la secuencial. Un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Esa es una estructura propiamente tal, secuencial. Después tenemos la estructura de decisiones. La estructura de decisiones es sí, siempre es con respecto a una decisión que uno puede tener. Si ocurre algo, hago tal cosa. Si no ocurre eso, hago otra cosa. Entonces tenemos decisiones, ¿ya? Y después tenemos la estructura de repetición, que hay cosas que se repiten. Yo vuelvo a realizar el proceso varias veces hasta que ocurra ciertos hechos. Entonces ahí yo tengo la estructura de control. Entonces yo tengo que conocer primero los datos, de ahí los saco del problema, tengo que tener claro qué datos me piden, qué datos tengo yo del problema que me están entregando, cómo los proceso esos datos, cómo los llevo a resultados matemáticos, cómo los voy a procesar, mediante la secuencia, ¿no es cierto?, o mediante una estructura de decisiones, o mediante una estructura de control, o sea, estructura de repetición, o de ciclos que se llaman, ¿ya? Esas son las que más les cuesta a los alumnos, son las de ciclo, ¿ya?, para poder hacer repeticiones de procesos en sí. Ya. Cuando uno trabaja con algoritmos, es necesario identificar los datos que necesitan para ingresar. O sea, yo tengo que identificar los datos de entrada. ¿Qué datos de entrada yo necesito para alimentar el algoritmo propiamente tal? ¿Ya? O sea, que me sirven a mí como ingreso al algoritmo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a generar? Generalmente, lo que uno hace a veces es partir al revés. O sea, me piden tal salida. Pero esa salida, ¿cómo obtengo yo tal cosa? Y para esto necesito ciertos procesos.
Pero para alimentar los procesos necesito las entradas. Esa es la idea. Ahí está. Entonces, yo cuando construyo, cuando yo pienso en el problema en sí, esto es pensamiento computacional, propiamente tal, o sea, no es necesario llevarlo a un computador. Yo pienso, ¿qué me están pidiendo? Salida. Esa salida, ¿cómo obtengo la salida? Mediante un proceso de estructuras. ¿Ya? Ese le llaman el cuerpo del algoritmo. De alguna manera, yo lo pienso de alguna estructura. Pero esa estructura las tengo que alimentar con ciertas variables. ¿Ya? Y esas variables, ¿de dónde las obtengo yo? De entrada. Las variables de entrada las obtengo yo del algoritmo, del problema en sí. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo construir después la escritura del algoritmo, o sea, del algoritmo total propiamente tal. ¿Ya? Ya, ¿cuáles son los requisitos entonces para trabajar con un algoritmo? Primero, se debe definir bien el problema, tener bien claro el problema. Yo tengo que definirlo bien. O sea, en el caso del oso, del ejemplo que pusimos, primero habíamos pensado que estábamos trabajando con un triángulo rectángulo, ¿no es cierto?, en la geometría euclidiana. Pero vimos que no sirve eso. Entonces, ¿dónde lo fuimos a definir el problema? Lo fuimos a definirlo en la esfera. Entonces, uno tiene que definir dónde está trabajando el problema en sí. ¿Ya? Entonces, dice ahí, es importante que junto al algoritmo describamos claramente el problema que éste nos permite resolver. Por eso que al principio uno piensa en algo que era geometría euclidiana, pero no funciona en la geometría euclidiana, no me permitía resolver el problema, y nos fuimos a la geometría esférica. Y en la geometría esférica sí que se puede definir bien el problema. Debe estar dentro de un contexto. Claro, pues si lo estamos definiendo, ¿cierto? Debe estar, ¿no es cierto?, ser parte de un contexto propiamente tal que uno lo pueda manejar. ¿Ya? Pero dice, no debemos omitir el contexto de nuestro problema. Claro, o el contexto, ¿dónde era? La geometría esférica. ¿Ya? Debe resolver el problema. Seguir los pasos del algoritmo debe llevarlo a la resolución del problema. Siempre que sea posible, seguiremos personalmente los pasos de nuestro algoritmo para comprobar que son efectivamente correctos, nos conducen efectivamente a la solución esperada. Entonces hay una secuencia de pasos. Debe evitar la ambigüedad. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Yo debo tratar la ambigüedad. O sea, la respuesta, a mí me piden un tipo de respuesta, pero esa respuesta debe ser bien clara y precisa de lo que me están pidiendo. ¿Ya? Ya, existen técnicas de diseño para poderse enfrentar a los algoritmos. Una técnica es la top-down, ¿no es cierto?, que es una técnica de diseño descendente, donde uno plantea cierta idea de cómo lo va a resolverlo, y esa idea de cómo lo va a resolverlo, después la empieza uno a disgregar, ¿ya?, en pasos que son más pequeños. Y después de ahí uno hace una secuencia de cada uno de los pasos, y cada vez que los pasos se requieran disgregarlos más, uno los va disgregando, los va refinando cada vez más, hasta llegar hasta la solución propiamente tal. ¿Ya? Esa es una técnica que se llama top-down. Para usar la técnica top-down, ¿no es cierto?, también uno puede aplicar lo que se llama técnica divide y vencerás. O sea, uno tiene un problema complejo. Al ser tan complejo, uno lo va realizando por partes. O sea, no lo puedo resolver todo entero. Entonces voy por partes resolviendo cada una de ellas. Y cada una de ellas yo puedo aplicar la técnica top-down. La voy refinando cada paso. Por ejemplo, supongamos que a mí me pidieran hacer un programa para poder controlar las notas de los alumnos de las carreras de la universidad. Bueno, ese es un problema complejo. Entonces,
Primero yo podría decir ya, voy a dedicarme solamente al ingreso de información. Entonces ahí trabajo con el ingreso de la información. Después, ¿cómo voy a hacer la salida de la información? Entonces voy dividiendo el problema en pequeños problemas. ¿Ya? Yo tengo el resultado final. Ahora, existen formas de poder representar un algoritmo. ¿Ya? Una es mediante un diagrama de flujo que se llama. ¿Qué es lo que es un diagrama de flujo? Ahí lo podemos ver, ¿cierto? Es una secuencia ¿cómo se llama? De símbolos gráficos, ¿ya? Estructura gráfica, en los cuales uno ve el flujo. Según ahí la flechita, uno va diciendo primero esto, después esto otro, hay una decisión, o hago esto, o sigo para acá. Entonces hay un flujo propiamente tal de lo que está ocurriendo en la secuencia de pasos de ese algoritmo. ¿Ya? Esto nosotros lo vamos a ver después, lo vamos a ir trabajando con el mismo PCI. El PCI me construye esto, ya lo permite construir. O yo puedo construir esto y me permite construir después el algoritmo. Entonces, de ahí uno puede ir trabajando con esa herramienta para poder aprender a programar, a hacer programas propiamente tal. ¿Ya? Los algoritmos primero y después uno los puede llevar a un lenguaje. ¿Ya? Lo otro es lo que se llama el pseudocódigo. ¿Ya? Que lo que permite hacer es casi representar de una escritura más formal, porque en matemática, cuando uno hace un algoritmo, por ejemplo, para resolver, o sea, para demostrar, uno hace una secuencia de pasos, básicamente una secuencia de pasos. Y eso lo hace en una escritura que es mediante un lenguaje matemático. Entonces uno va los pasos a seguir. ¿Ya? Acá también, en pseudocódigo, también uno hace esa secuencia de pasos, pero tiene una forma de poderlo representar. ¿Ya? Que es, en este caso, el pseudocódigo, que es muy parecido a lo que se hace en programación propiamente tal. Al lenguaje que uno está trabajando. Ya, ¿cómo se hace? ¿Cierto? Cada instrucción que debe realizar debe comenzar con un verbo. Por ejemplo, muestre, lea, eso, leer la variable X, leer el nombre, ¿cierto? Hacer tal cosa, muestre, o lo otro es escribir, etcétera. ¿Ya? Esas son lo que uno podría probablemente escribir en el pseudocódigo. Se debe mantener una indentación, una sangría. Indentación significa, como está anteriormente, esto. Por ejemplo, ahí está indentado, ¿eh? Inicio, está más a la izquierda, después instrucción 1, instrucción 2, o sea, lea tal cosa, etcétera. El sí y las instrucciones están más adentro. O sea, eso se llama indentación. ¿Y por qué eso? Indentarlo por la sencilla razón de que es más fácil de visualizar dónde están las estructuras. Ya propiamente la estructura de control, la secuencia, la estructura de decisiones, la estructura de repetición. Por eso que uno lo identa. Es solamente para tener una referencia visual de la estructura. La representación de la estructura son similares o anónimas a los lenguajes de programación. Por ejemplo, tiene un inicio, un fin, mientras tanto, repita hasta que, si entonces, todo eso lo vamos a ir viendo. O sea, esas son formas de poderla escribir. ¿Ya? Tiene una forma de escritura. Por ejemplo, acá dice, inicio denota el punto inicio del algoritmo. Leer denota una acción de ingresar datos. Eso vale. Imprimir significa escribir tal cosa. ¿Ya? Calcular generalmente denota la operación aritmética que uno realiza. De los procesos, generalmente, el calcular son procesos. Y el fin denota la finalización del algoritmo. Por ejemplo, aquí tenemos calcular el volumen de una esfera de radio R.
Ya, aquí tenemos un algoritmo. Dice, calcular el volumen de una esfera de radio R. Ya, si uno piensa acá, ¿qué me están pidiendo? El volumen. ¿Cómo uno calcula el volumen? Con una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? 4 tercios pi r cubo, esa es la fórmula. Listo. Pero para yo alimentarla a la fórmula, ¿qué necesito? El radio. Entonces, eso es lo primero que tengo que leer, sería el radio. Entonces, según lo que uno ve acá, dice escribir ahí, introduzca el radio de la esfera. Eso es lo que va a aparecer escrito. Leo el radio, sería el dato de entrada. El volumen, ahí en realidad se puede colocar el signo de igualdad, pero acá la igualdad en algoritmo se llama de asignación. ¿Qué significa eso? La asignación significa que lo que está al lado izquierdo, lo que está al lado, o sea, al lado derecho, ese resultado, primero realizo eso, se lo asigno al lado izquierdo. O sea, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Calcular el 4 tercios pi radio por radio por radio, que es la variable que estamos usando ahí. ¿Ya? Eso lo calculo y se lo asigno a la variable volumen. Una vez que he calculado eso, puedo escribir yo el volumen de la esfera de radio, que es la variable, es igual al volumen. Entonces, este radio y volumen que están ahí, son asignadas por sus valores respectivos. Si yo ingresé el valor 1, entonces ahí sería calcular 1 por 1 por 1 por pi tercio 3,14. Es un valor que me da y eso sería asignado a la variable que tenemos ahí de volumen. ¿Ya? Y esa sería la salida. Entonces, cuando uno escribe un algoritmo, este es un algoritmo ya en pseudocódigo, ¿ya? Que está definido en pseudocódigo. Entonces uno escribe algoritmo de la esfera, eso que está ahí, el asterisco, significa que es un comentario. Se comenta de qué se trata este algoritmo. Entonces ahí se dice algoritmo que calcula el volumen de una esfera a partir de su radio. Ahí eso es un comentario. Después uno define constante. ¿Qué constante vamos a usar? El pi. ¿Cuánto vale el pi? 3.1415,9. Ya, ¿qué variables voy a usar? El radio y el volumen. ¿Y de qué tipo van a ser esas variables? Van a ser de tipo real. O sea, yo puedo ingresar cualquier valor decimal, por así decirlo. ¿Ya? Porque yo podría definir la variable radio y volumen de tipo entero. Entonces aquí no, yo lo voy a definir de tipo real. ¿Por qué lo voy a hacer real? Por ejemplo, yo podría definir el radio de tipo entero, pero el volumen tiene que ser real porque son 4 tercios pi, y el pi ya es un valor decimal, un valor real. Entonces ahí defino las variables. Entonces después viene el inicio del algoritmo. Y el inicio del algoritmo sería que se debe escribir, introduzca el radio de la esfera. ¿Ya? Esto después en la parte del computador es lo que saldría en pantalla. ¿Ya? En pantalla saldría introduzca el radio de la esfera. Y espera después de los dos puntitos, va a quedar esperando el cursor ahí que la persona ingrese el radio, porque dice leer radio. Le está diciendo al computador que lea el radio que ingrese la persona. Entonces uno ingresa el valor, ¿no es cierto? Pulsa intro y el computador después hace los cálculos y después de realizar los cálculos me va a decir escriba el volumen esfera de radio y va a escribir eso. Entonces ahí tenemos un ejemplo en pseudocódigo, ¿ya? Para calcular el volumen de una esfera cualquiera. En los diagramas de flujo, vamos a ver estos diagramas de flujo porque yo creo que la próxima clase
vamos a trabajar en el PCI, entonces ustedes van a tener que tener instalado en su computador el PCI para ir trabajando todo esto. Vamos a ir haciendo algoritmos que sean muy sencillos y después los vamos a ir complicando en los algoritmos. El diagrama de flujo dijimos que eran ¿cómo se llama? Figuras geométricas, de geometría, que me representan de alguna manera ciertas acciones que yo voy a hacer en el algoritmo. Entonces, ¿cómo represento el inicio y el fin? Por ejemplo, el inicio y el fin de este algoritmo. Ahí tengo inicio, inicio y tengo fin. ¿Cómo represento el inicio y el fin del algoritmo? Entonces, el inicio y el fin lo represento con un óvalo. En realidad es un óvalo, no es un rectángulo de punta redondeada, debería ser un óvalo. ¿Ya? Eso, y ahí adentro uno coloca la palabra inicio, fin. Ya uno debería colocar la palabra inicio, fin. ¿Cómo leo? ¿Cómo capturo? Leer el radio, por ejemplo. Aquí, con este símbolo vamos a trabajar, con el primero que está, que es como tipo rombo. ¿Ya? Entonces, acá adentro uno escribe leer radio. Ahí uno escribe leer radio. ¿Ya? Eso es permiso de captura de datos. Ese es el símbolo de captura de datos. También sirve para escribir datos, también se ocupa. También yo lo voy a ocupar, lo ocupo más que lo otro, que hay otro que es de escritura. Entonces uno dice escribir el volumen, ¿no es cierto?, de la esfera de radio tanto. Y ahí uno escribe ahí, pues. Ahí adentro escribe. Escribir el volumen tanto. ¿Sí? Sería el símbolo propiamente tal. ¿Ya? Este símbolo que está abajo es como que está representando el teclado, ¿ya? En forma de lado, está representando el teclado, que tuviera aquí varias teclitas para arriba. Es como la representación de la máquina de escribir antigua, que existía antiguamente, como los computadores tenían como teclados que eran más parecidos a la máquina de escribir, que uno perforaba las tarjetas, que ese símbolo que está ahí. Pero el que vamos a ocupar va a ser el que está acá arriba. ¿Ya? Los procesos. Realiza, ¿no es cierto?, un proceso matemático, una operación de asignación. Aquí uno realiza los procesos y se representa por el rectángulo propiamente tal. Entonces uno por cada proceso, uno va escribiendo los rectángulos en sí. Y aquí adentro uno escribe, ¿cierto? Aquí uno diría escrito volumen igual 4/3 pi r cubo. Ahí uno escribe. Ya, de impresión. Generalmente ocupa ese símbolo que está ahí, que eso significa como que fuera de papel, una salida de papel de una impresora, que uno está escrito. Yo a veces no lo ocupo, ese ocupo más el del rombo, o sea, no el rombo, sino que del paralelogramo inclinado, en el cual uno dice escribir, pero también uno puede ocupar este. ¿Ya? Decisión, esto es importante, la decisión permite establecer una condición. Aquí adentro siempre hay una condición, una comparación, ¿ya? Uno compara algo. Por ejemplo, x mayor que 4. Entonces uno con esto está diciendo si el x es mayor que 4. ¿Puede ser o no puede ser? Entonces, esto es una decisión. La decisión me permite bifurcar, ¿no es cierto?, el flujo del algoritmo. O me voy por un lado, ahí después lo vamos a ir viendo, o me voy por el otro lado. O sea, me voy por un lado que es verdadero, o me voy por un lado que es falso. Entonces, esto es el símbolo de decisión. ¿Ya? Puede ser verdadero o falso. Entonces, aquí es un símbolo que deducen dos flujos alternativos. O sea, nunca hay uno solo. Siempre aquí van a haber dos. Siempre van a haber dos. Entonces, llega y se bifurca por el lado del sí o por el lado del no. Ahora, uno lo puede poner por el lado acá derecho, va el flujo, o directamente hacia abajo. O a veces uno pone por el lado derecho y uno el lado izquierdo.
Ahí va a depender de uno cómo uno lo quiere uno representar. Y después tiene uno que son los conectores que se usan, ¿ya? Para dar continuidad al flujo o a las páginas. El de abajo, ese rectángulo en punta ahí, ese va a representar números de páginas, porque a veces en el mismo cuaderno uno a veces empieza a hacer el diagrama de flujo y no cabe. Entonces uno después pasa página 1, coloca 1 y continúa con la página 1 el flujo del programa. Y el círculo que está ahí es un conector para conectar las líneas de flujo. A veces uno tiene tantas líneas de flujo que para no tener tantas, uno bueno, ya va a la número tanto, a la letra tanto, o al número tanto, ¿ya? Uno los coloca ahí como conectores de flujo propiamente tal. Y el flujo se representa siempre por una flecha, un símbolo, ¿ya? Ese símbolo va a ir conectando todas las figuritas, o sea, las formas geométricas que teníamos anteriormente, ¿ya? Vamos a ir viendo después cada una de ellas de cómo se van representando en sí. Ya, eso no lo quiero pasar porque hay que primero aprender las cosas que son más básicas y después vamos a ir viendo, a mezclándolos con este tipo de las decisiones simples, las decisiones que son compuestas, ¿ya? Ahí tenemos ven el símbolo del rombo, que tiene una condición o una decisión. Si es sí, me voy por acá. Si es no, me voy por acá. O puede estar al revés, ¿eh? Da lo mismo. La decisión de unidad, por ejemplo, yo puedo tener, si es sí, tengo la condición 1, y después de la condición 2 que está acá abajo, hago esto, o ahí uno puede ir ya mezclando más cosas de decisiones propiamente tal, que son una decisión dentro de otra decisión que se llama. Ahí tenemos decisiones múltiples. Si la condición es 1, me voy al valor 1. Si la condición es 2, me voy al valor 2. Si la condición es 3, me voy al valor 3. Forma de poder trabajar. Después tenemos los famosos ciclos, ¿ya? Esto también lo vamos a ir viendo, ¿ya? Porque estos son más complejos en sí. Si la condición es tanto, si es sí, si es verdadero, hago las instrucciones o acciones que tengo que hacer acá abajo. Y vuelvo de nuevo, vuelvo hasta que se cumpla. Cuando no se cumpla la condición, cuando no se cumpla la condición, me salgo. Ahí es un ciclo mientras que se llama. Un ciclo hasta es al revés. Hago primero las acciones, ya hago ¿Se cumplió o no? No se cumplió. Entonces vuelvo a hacerla. La hago. Pregunto de nuevo. ¿Se cumplió? No. Vuelvo a hacerla. ¿Se cumplió? Sí. Me salgo. Entonces esos son los ciclos, ¿ya? Estas son las estructuras de control de ciclos, ¿ya? Después vamos a ver el ciclo para, que este es más fácil de llevarlo, implementarlo, porque tengo una variable y tengo que llegar al final con esa variable. Y esa variable se va incrementando. Por ejemplo, si la variable b parte de 1 hasta 100, incremento en 1. Entonces, para 1 hago la instrucción, después para 2, para 3, para 4, para 5, 6, hasta 100. Cuando llega a 100, pum, se sale. Es el ciclo del para. ¿Ya? Ya. Vamos a salirlos de acá, la presentación, porque ahí vienen otras cosas más y sería interesante que partáramos con un problema en sí. Ah, sí, guarda porque tenía ahí. Ya. Ya. Dudas, consultas hasta acá. Ya, dudas, consulta. A ver, ahí me decían, no se puede, un triángulo, no.
Ya, no, profe, dicen, no, profe. Ya, no, está bien. Yo le advierto a esta clase, yo creo que la próxima son las clases esenciales de todas las, de todo el resto de la materia. O sea, no lo, como dijera yo, no es por molestarlo, sino que es importante empezar a trabajar en el, ¿cómo se llama? En cómo pensar. Aquí es tener un pensamiento computacional, que es distinto. Entonces, cómo uno se puede llevar a trabajar y pensar. Ya. Hagamos un ¿cuánto se llama? Un ejercicio que sea simple. Ayer, taller 0. A ver, vamos a aprender con algoritmos que son más matemáticos. De todas maneras, yo les voy a colocar ahí apuntes de programación, para que ustedes vayan trabajando en sí. ¿No? Y mira, yo no. No. Aquí va a ser importante que ustedes presenten, no, para nada, que presenten lo que están trabajando. Ya, aquí hay un ejercicio. Ya. Veamos estos ejercicios que están acá. A ver si los voy a mostrar acá.
Voy a hacerlo con pantalla para ir. A ver, se entiende lo que explica, pero creo que todo sería mejor con ejemplos. Sí, eso. Vamos a hacer ejemplo ahora. Espérate, pantalla completa. Vamos a hacer ejemplos propiamente tal y los vamos a ir trabajando. Ya. Vamos a poner acá. Va. Ya. Ahí se ve, ¿no es cierto? Ya. Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Ahí dice escribir un programa, pero en realidad escribir un algoritmo, ¿ya? Que calcule el área de coronas circulares. Entonces escriben ustedes en su cuaderno ahí, escribir un algoritmo que calcule el área de coronas circulares. Acá necesito ¿cómo se llama? Necesito interacción. Aquí sí que necesito interacción para que ustedes vayan saliendo de las dudas y yo tengo que ir viendo qué es lo que están pensando. Porque acuérdense que primero tenemos que ver el pensamiento computacional, entonces la forma de que ustedes piensan es lo importante. Entonces van a tener que usar el micrófono. Yo no sé si todos pueden usar el micrófono. No tengo problema que todos hablen a la vez. ¿Ya? Ya dice ahí. Escribir un programa, pongámosle ahí algoritmo. Ya, un algoritmo que calcule el área de coronas circulares. ¿Ya lo escribieron? Ya, primero tenemos que definir bien el problema. Ahí tenemos un problema. ¿Qué me están pidiendo a mí? Ya vayan indicándome ustedes qué es lo que me están pidiendo. ¿Calcular las áreas de las coronas? Ya, calcular el área de la corona. Ya, entonces, ¿qué se entiende por coronas circulares? ¿Un círculo dentro de otro círculo? Ya, un círculo, o sea, sería el área comprendida entre los dos círculos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, entonces, a ver, voy a activar el Paint, por lo menos para escribir, y va a salir más grande ahí en la escritura. Ya, entonces, lo que nos están pidiendo son dos coronas circulares. Ahí tengo un círculo y tengo después otro círculo más, viene siendo el que está dentro. Esa sería la corona circular, o sea, lo que está ahí. Esa sería la corona circular, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué necesito yo para calcular esa área? Saber el área del círculo más grande y restarle el círculo pequeño. Ya. O sea, en otras palabras, necesitamos, y para calcular el área, ¿qué necesito yo? El radio. El radio. Entonces voy a tener un radio, ¿ya? Y voy a colocar el de otro color. Voy a necesitar otro radio. ¿Ya? Ahí tengo el radio verde y el radio azul. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es la salida? Vamos a ir colocando acá como que yo estuviera aquí en la pizarra. Voy a poner la letra más pequeña para que se note. Ya que se demora el ocupar el otro computador para la próxima. Ahí quedó pegado. Ya. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que es la salida? Salida. La verdad que tengo que usar este teclado de acá. Salida. Ya, vamos a poner ahí con letras negras. Ya. Más pequeña. Ya, salida. ¿Cuál es la salida? Salida. ¿Por qué sale la I? Ya, ¿cuál es la salida? La salida serían el resultado de las coronas, o sea, sería lo que ustedes dijeron, el área de la circunferencia mayor menos el área de la menor, ¿no es cierto? Entonces va a ser área mayor, espera, mayor menos área menor. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Para poder calcular el área de la mayor área mayor, ¿cómo la calculo yo? Pi por radio al cuadrado. Ya, pi por r, voy a poner ahí, ya, por r, porque no tengo otra r. Pi por r, pero r, voy a colocarle ahí r verde, ¿ya? Para tenerlo con la letra B, así, RB, ¿ya? Radio B, ¿ya? Ahí tendríamos el radio B. Y el área de la menor sería igual a pi por radio, me faltó el por arriba, ¿no? Radio azul, la letra A de azul. Listo. Entonces, por eso que estoy pensando al revés acá yo. Tengo la salida. La salida sería el área de la, ¿cuánto se llama? El área de la, el área de la mayor, ahí está, esta es la salida. Entonces, el área de la mayor menos el área de la menor. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiéndome, que sería el área de la corona. Pero para calcular cada una de las áreas, ¿no es cierto? Yo aplico una fórmula matemática. Aquí son procesos. Eso es lo que yo debo calcular. Pi por radio, ahí puse un R de más. Por lo tanto, está mal escrito ahí. Ahí estaríamos. Por el radio verde, ¿no es cierto? Y la otra área, el área menor, pi por el radio azul, de la menor. Ok. Entonces, ¿qué necesito yo de entrada ahora? ¿Cuál es mi entrada? Entrada de datos. ¿Qué me están pidiendo como entrada de datos? O sea, en otras palabras, yo, ¿cómo alimento esta fórmula que están arriba? ¿Con el radio? Ya, con el radio B y el radio A, ¿no es cierto? Entonces, radio V
y radio A. Esas son las dos cosas, serían de entrada. Listo. Entonces ahora yo me voy a dedicar a trabajar al revés la información para escribir mi algoritmo. De ahí para arriba. ¿Para dónde está la cuestión? Voy a tener que hacerlo. En realidad voy a tener que usar otra herramienta, porque esto no me sirve. Ya. Tengo que escribirlo hacia arriba. Ahí para arriba. ¿Ya? De ahí para arriba voy a escribir yo el ¿cómo se llama? El algoritmo. ¿Ya? Lo primero que hago yo es hacer un algoritmo. Primero vamos a empezar a hacer algoritmos que son secuencia de pasos como lo haríamos nosotros matemáticamente para llegar al resultado. O sea, primero leo la entrada, ¿no es cierto? Después realizo lo que hay que hacer, los procesos, y por último, ¿no es cierto?, hago el cálculo y obtengo el resultado. Entonces, ¿cuál sería mi algoritmo? Entonces vamos a escribir aquí el algoritmo. Algoritmo primitivo, por así decirlo. Algoritmo. Ya. Bueno, mayúscula. Algoritmo. Ya. Este es el algoritmo que tendríamos que hacer. Ya. Tendríamos inicio. Ya. Después paso 1. El paso 1 sería leer radio B y radio A. Leer radio B, coma voy a poner ahí, radio A. Listo. Segundo paso que hay que hacer sería entrar a calcular. Ahí hay hartos cálculos, ¿ven? Hay hartos cálculos que hay que hacer. Son todos esos cálculos que hay que trabajar. Sería calcular. Entonces sería área mayor. En realidad, vamos a ir aprendiendo cosas de computación al tiro, algunas cosas que son interesantes de poder trabajarlas. Uno escribe área mayor así. O sea, se puede escribir de esa manera, área mayor, no, en las variables, por ejemplo, aquí estamos usando variables. Las variables en programación, en todos los lenguajes, no existen los espacios en blanco. Uno no puede escribir espacio en blanco, porque el computador reconoce hasta el espacio en blanco es una variable, después otra variable hasta otro espacio en blanco. Entonces, se puede escribir de esa manera, o alguna gente lo escribe de esta otra manera, así con un guión bajo. ¿Ya? Esas son dos formas de escribirlo bien. ¿Ya? Yo lo que yo hago, que es más fácil, mayor, lo escribo ahí. O sea, escribo la palabra, la mayúscula, mayor. Y ahí me queda en forma inmediata, ¿no es cierto?, la variable bien escrita, y uno cuando la lee dice área mayor. ¿Ya? Eso queda más formal. Ya. Tendríamos el pi. ¿Ya? El pi después se puede ocupar como una constante. ¿Ya? Radio A, y después aquí abajo vamos a escribir el área menor va a ser igual a pi. Pero era
No, eso. Es pi por el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Tenemos mala la fórmula de arriba. Pi por radio B. Ya. Aquí me faltó el cuadrado. Un 2. Y aquí también me falta el cuadrado, colocar un 2. ¿Ya? Acá también me falta el cuadrado. Le voy a poner pi r cuadrado, ¿no? No es así el... Ahí estaría. Voy a poner el cuadrado. Ya, ahí tenemos los cálculos que hay que hacer. ¿Ven? Este es un ingreso. Ahí tengo el famoso... Ah, verdad que estoy trabajando con esto. Ahí tengo el famoso ingreso. El leer, radio A, radio B y radio A. El radio verde y el radio azul, por así decirlo. Y después, ¿no es cierto?, calculo las áreas de los círculos. Pi r cuadrado. Cada uno. Aplico la fórmula. Entonces ahora viene la salida. O sea, me piden a mí la diferencia de los dos radios. Sería entonces corona. Área corona. Aquí lo que es igual a la corona va a ser el área mayor menos área menor. Ahí tenemos la salida, área menor. Y ahora vamos a escribir ese resultado como salida. Sería escribir. Escribir. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Ya, entre paréntesis y comillas. Vamos a escribir el área de la corona circular es, entonces ahí cierre comilla, coma, y ahí vamos a colocar la variable área corona. Corona. Y fin. Entonces ahí tenemos un algoritmo escrito. ¿Ven? Aquí lo hemos escrito más formal. Es una secuencia de pasos. ¿Ya? Aquí hay una entrada, lectura. Voy a colocar acá comentario. Lo que se ponen ahí como comentario sería el asterisco lectura de datos. Eso sería la parte del primero. Ahí lectura de datos o ingreso de datos, ¿no es cierto? Ahí sería leo las dos variables, esas variables. Ahora tendríamos que haber definido, después haber definido de qué tipo de variables son. Si son enteras o si son reales. ¿Ya? Igual que el pi. El pi deberíamos haberlo definido como una constante. ¿Ya? Ya. Después acá tenemos los procesos. Los comentarios. También vamos a poner un comentario. Los procesos. Entonces ahí van todos los procesos. ¿Ya? Los procesos. Que serían esos tres.
Y por último, tenemos la salida. Es esa salida de datos. Salida de datos. Entonces ahí estamos viendo que hay distintas formas de poder, ¿no es cierto? O sea, no en distintas formas, sino que más que nada el algoritmo que se ha solicitado. Primero acá arriba, lo que se hizo fue, a ver, voy a seleccionarlo y lo voy a, no, se me va a cortar ahí. Ahí ya. Esto que está ahí, eso es, primero hemos hecho un análisis de los datos propiamente tal. Ya. Primero se hizo un análisis, ¿ya? ¿En qué consistía lo que nos estaban pidiendo? Y por último, realizamos un algoritmo, ¿ya? Secuencia de pasos. Entonces aquí tendríamos que definir dos cosas, que es la constante, a ver, estoy usando constante, que sería, ¿cuál sería la constante? Sería pi sería pi igual 3.14. Y después las variables. Ya. ¿Y de qué tipo van a ser las variables? Son dos variables, radio A, radio B. ¿Qué otra variable más estamos ocupando? Para tenerla en cuenta, acá también está el área mayor, el área menor y área corona. Son tres variables más. Área mayor, área menor, área mayor, área menor, área corona. Área corona. ¿Y de qué tipo van a ser estas? Reales. Ya, de tipo real. Ya, ahí tenemos entonces ¿cuánto se llama? Un algoritmo para resolver nuestro primer problema. Entonces, por eso que va a ser importante que la próxima clase ustedes deben implementar el famoso PSIN, ¿ya? Y ese famoso PSIN, nosotros en vez de estarlo escribiendo así como lo estoy escribiendo yo aquí en la famosa pizarrita con el paintbrush, ustedes lo van a escribir en el computador, ¿ya? Y en el computador
automáticamente me va a aparecer a mí el resultado. Entonces les voy a pedir que instalen el famoso PSI. ¿Dónde lo tengo yo acá? Aquí está. Ya ahí yo como estoy ven, ir al sitio, hay una nueva versión disponible. Así. Ahí está. Proceso, título, fin del proceso. Eso bueno, ahí lo vamos a cambiar después. Pero aquí al lado me aparecen a mí los diagramas de flujo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, si yo lo escribo ahí, sería leer radio A, radio B. Ahí tendría yo para poder leer. Después lo asignar. Entonces ahí uno asigna variable. Era área mayor. Entonces el área mayor era el valor de pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Hay radio por radio. Radio A, ¿ya? Por radio A, ¿ya? Y así uno va escribiendo, ¿eh? Uno lo va escribiendo. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en este programa, vamos a trabajar la próxima semana. En vez de estarlo escribiendo como lo estamos haciendo ahora en el computador, y aquí están todos los diagramas de flujo, ¿ven? Me van apareciendo los diagramas de flujo. Entonces, cuando uno va trabajando con esto, automáticamente después uno hace un clip y te aparece el diagrama de flujo, ¿eh? Ahí aparece el diagrama de flujo hecho. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir trabajando usando esta herramienta propiamente tal. Entonces, hay dos formas de poderlo trabajar. Una ir trabajando apretando las teclas de acá, irlas trabajando con los datos que se tenían, o irlo escribiendo, irlo trabajando y después uno lo echa a correr este programa y empieza a hacer los resultados que uno desea. ¿Ya? Entonces, en vez de estarlo escribiendo como estamos escribiendo acá con nosotros, estamos con la famosa lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Como que estuviéramos en la pizarra, como que no tiene mucho sentido ahora. Entonces, por eso que a mí me hubiera gustado que hubiera estado ¿cuánto se llama? Que hubiera estado el curso asignado ayer para haberle dicho, sí, les voy a mandar el link. ¿Ya? A ver, deja buscarlo al tiro y les voy a colocar acá en el aula, les voy a poner la unidad 1. Después tengo que arreglar la unidad 1 que yo. No, tengo que entrar acá, esta otra cosa. Sección caducada. Ya, ingresar. Ya. Unidad 1, el lenguaje de programación. Deja buscar el link por acá. P E no,
¿Cómo se escribe PSI? PSEI. PSEI. Descargar. Ya, aquí está el link. Copia. Ya. Ya, ahí les puse el link para que ustedes lo descarguen. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen que descargar el... no descarguen el portable, porque si en el portable se supone que lo van a instalarlo en un pendrive. ¿Ya? Pero descargar el instalador de Microsoft Windows para que ustedes lo utilicen. Ahora, si están usando un Mac, lo pueden usar en el Mac. Ojo, el Mac es para 64 bits. ¿Ya? Hay que buscar versiones anteriores para poder trabajar. Yo también lo voy a descargar. A ver, voy a echar al tiro a descargarlo. Lo voy a descargar para tener el mismo de ustedes. Ahí, 1, 0. Ya, ahí está. Guardar archivo. Y lo voy a guardar. Contenido de curso secundario, lenguaje de programación. Ahí. Entonces está descargando. Ya descargó. Completado. Listo. Y ahí le descargué entonces el famoso PSIN. Ustedes también tienen que descargarlo. Así que, y les voy a mandar que descarguen también el Scratch también, para irlo teniendo más o menos ya listo para ir trabajando. Entonces vamos a trabajar con esto al principio, después vamos a trabajar con le voy a pedir, tienen que descargar el PCIN, el Scratch y el SCLab, ¿ya? Que todos son gratis y todos son, o sea, se pueden descargar y poderlo instalar para distintos tipos de versiones. Así que ahí los podemos ir trabajando. Ya, pero esa es la idea. ¿Eh? ¿Se dan cuenta la idea de este curso? Que en sí el curso es más de pensar que de ir desarrollando los datos. ¿Ya? De todas maneras, aquí tenemos varios ejercicios y problemas. Vamos a ir haciéndolo. Yo voy a ir colocando, en este caso hicimos uno bien simple, para poder entender, ¿no es cierto?, de en qué consiste un algoritmo. Si ustedes se dan cuenta de la forma que uno tiene que pensar primeramente, ¿ya? Tiene que pensar para poder ir trabajando los problemas en sí, y después uno tiene que escribir